Qué bueno, están muy animados. Hermanos, sin perder más tiempo, queremos ir a la palabra de Dios inmediatamente. Les invito a abrir sus Biblias en Juan capítulo 19. Vamos a Juan capítulo 19. Les voy a contar a aquellos que se vienen integrando que como iglesia estamos en una serie, y de hecho ya estamos terminando la serie, estudiando el libro de Juan. Y lo que estamos haciendo en el libro de Juan es conocer los títulos que recibe el Señor Jesucristo a lo largo del libro de Juan y que nos muestran mejor quién es Él y qué es lo que vino a hacer a este mundo. Y sabemos el final de la película, que Jesucristo murió en la cruz por nosotros, resucitó y a través de la fe podemos tener vida en Él, ¿cierto? Lo sabemos. Pero a través del libro de Juan hemos ido conociendo diferentes títulos de Jesús que nos dan mayor claridad acerca de quién es Él y qué es lo que vino a hacer. Vimos, por ejemplo, que Jesús es la luz del mundo, que Jesús es el buen pastor, que Jesús es nuestro sumo sacerdote. Y estamos ahora en el capítulo 19 y vamos a revisar en el capítulo 19 el siguiente título, presta atención. Jesús, el Rey crucificado. ¿Se acuerdan que la semana antepasada estuvimos revisando a Jesús, el Rey rechazado, con nuestro hermano Claudio Campos? Y hablamos de cómo Cristo fue rechazado por el ser humano y eso demostraba el corazón pecaminoso del ser humano. Hoy vamos a reflexionar en torno a este Rey crucificado. Y para comenzar, no sé si a usted le pasa lo mismo, pero cuando escucha la palabra o el título El Rey crucificado, es como si fuese una cosa completamente opuesta. El Rey crucificado. ¿Sabe cómo se llama eso en nuestro lenguaje español, castellano? Una paradoja. ¿Ha oído hablar de la palabra paradoja? Mire, una paradoja, según la Real Academia Española, es una expresión aparentemente contraria a la lógica. El Rey crucificado. Suena como que fuese contrario a la lógica. ¿Por qué el Rey está crucificado? Miren la segunda definición de paradoja. Expresiones o frases que encierran una aparente contradicción entre sí. ¿No les parece que el Rey crucificado es como una paradoja? ¿Por qué el Rey? Y no estamos hablando del Rey de un pedacito de tierra. Estamos hablando del Rey del universo. El Señor Jesucristo crucificado. Suena paradójico, ¿cierto? ¿Qué significado tiene entonces que Cristo el Rey haya sido crucificado? ¿Qué representa esta imagen paradójica del Rey del universo colgando de una cruz? ¿Les parece si leemos Juan 19 y después oramos para que el Señor nos bendiga esta mañana? Juan 19, versículos 10 y 14. 10 y 14. Vamos a leer Juan 19 desde el versículo 14 en adelante. Dice así. Era la víspera de la Pascua y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos, Pilato, «He aquí vuestro rey». Pero ellos gritaron, «Fuera, fuera, crucifícale». Pilato les dijo, «¿A vuestro rey he de crucificar?» Respondieron los principales sacerdotes, «No tenemos más rey que César». Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Versículo 17. Y Cristo, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo, Gólgota. Y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía, Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Versículo 20. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Vamos por favor al versículo 28. Verso 28. Después de todo esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre, entonces ellos se empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Verso 30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es.
y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. ¿Qué significa este Cristo Rey siendo crucificado? ¿Les parece si oramos? Señor nuestro, quiero darte las gracias porque este domingo lo hemos reservado para abrir las Escrituras juntos, como familia. Y yo sé que en la semana tenemos acceso y tenemos libertad a abrir tu palabra, pero el día domingo lo hacemos juntos. Te adoramos juntos, oramos juntos en familia y eso, por supuesto que le da un toque diferente. Y queremos pedirte que así sea el día de hoy, que nos hables a través de tu palabra, que confrontes nuestra vida con tu palabra, porque sabemos que tu palabra es autoridad y tiene poder. No es el predicador, no son los instrumentos, no es ni siquiera la música en sí misma, sino que es tu palabra la que tiene poder, eres tú hablando a través de tu palabra, que tiene poder para salvar, que tiene poder para transformar vidas tan pecadoras como las nuestras. Y por eso estamos hoy acá, Señor, y te agradecemos la posibilidad. Abre, por favor, nuestras mentes y que tu Espíritu nos enseñe realmente qué significa este Cristo crucificado. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Miren el versículo 17. Juan 19, versículo 17. Me llama profundamente la atención cómo comienza. Dice, y él, Cristo, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, o más conocido como el Gólgota. Aquí está el primer significado. Ponga atención. A los que anotan, anoten. El rey crucificado representa, miren la paradoja que representa, la humanidad rechazando a su creador. El rey crucificado, la imagen de Jesucristo crucificado, representa la humanidad rechazando a su creador. Y yo pregunto, ¿cómo es posible que los seres humanos, siendo la creación especial de Dios, que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, como corona y de la creación, hemos rechazado a nuestro creador? Si tenemos que pensar en culpables, probablemente vamos a pensar en los líderes religiosos del pueblo judío. Ellos son los culpables de la crucifixión de Jesús, porque lo rechazaron. Ellos lo rechazaron. Y más que nada por motivos más bien políticos, porque no querían aceptar la autoridad de un Mesías. Ellos esperaban otra cosa. Pero ¿saben qué? El rechazo de Cristo como rey va mucho más allá de motivos políticos. Y la imagen del rey crucificado nos muestra que Jesús estaba ahí por algo mucho más profundo que motivos políticos. Y nosotros sabemos por qué Cristo estaba en esa cruz. Estaba por el pecado de la humanidad. Cristo, al subirse a la cruz, muestra que todos nosotros le hemos rechazado. Y quiero que me acompañen, por favor, a Romanos capítulo 3. Vamos, por favor, al libro de Romanos en el capítulo 3. Y quiero que leamos desde el versículo 9. Aquí se pone muy interesante. Esta imagen del rey crucificado nos muestra el rechazo de la humanidad a su creador. Miren lo que dice el versículo 9. Nosotros pensando que los culpables son los líderes religiosos del pueblo judío. Miren lo que dice Pablo en Romanos 3, versículo 9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros los judíos mejores que ellos, los que no son judíos? En ninguna manera. Miren, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, ¿qué cosa? Que todos están bajo pecado. Versículo 10, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una. Esta parte se pone interesante, porque nosotros los seres humanos hemos como inventado un entendimiento de lo que es el bien y el mal. Y hemos inventado una línea imaginaria, arbitraria, que divide la gente que es buena y la gente que es mala. Y por supuesto que nosotros siempre nos colocamos al lado bueno. Y muchos de nosotros decimos, no, la gente mala está en las cárceles, porque ahí están los delincuentes. Ahí están los violadores, ahí están los homicidas. U otros que son quizás un poco más como, qué sé yo, un poco más dados a las cosas políticas dirán, los malos están en el poder.
los que usan el poder para beneficiarse a sí mismos. Pero nosotros somos buenos porque somos del pueblo. Algunos dirán eso. Y trazamos una línea divisoria que es totalmente inventada por nosotros. Pensamos que la gente mala está allá y nosotros buenos estamos acá. Y tenemos la idea mala y no bíblica de que pecar significa tan solo como romper algunas estipulaciones de la ley. Y empezamos a contar y decimos, a ver, yo sí, quizás he mentido, quizás he deshonrado a mis padres, pero yo nunca he robado, yo nunca he matado a nadie. Y empezamos a cuantificar la maldad. Y nos empezamos a sentir un poco más buenos que otras personas. ¿Sí o no que nos pasa eso? Otros hacen una división entre los pecados que son privados y los pecados que son públicos. Por ejemplo, no, es que esa persona le fue infiel a su esposa y todos supieron. Gran pecado. En cambio, yo nunca he sido infiel a mi esposa. Claro, pero mis ojos y mi mente le son infieles todos los días. Y el Señor Jesucristo dijo, aquel que aún en su mente codicia a la mujer ajena ya es culpable de adulterio. Entonces, inventamos un sistema de cuantificar lo que es malo y lo que es bueno que es totalmente errado. Miren, quiero que leamos por favor un versículo que a mí en lo personal me hizo entender muy bien que el carácter de Dios es mucho más santo de lo que yo pensaba. Santiago capítulo 2. Miren lo que dice Santiago capítulo 2, versículo 10. Me encanta este pasaje porque nos pone en el suelo como seres humanos. Dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, ¿qué dice? Se hace culpable de todos. ¿Sabe por qué? Porque pecar no es simplemente fallar a un reglamento. Pecar es fallar, desobedecer, oponerse al corazón de Dios. Y cuando usted miente, usted está desobedeciendo, oponiéndose a Dios mismo, que es la persona que está detrás de la ley. No es solamente un papel y un montón de reglas que yo tengo que cumplir o no cumplir. Es el corazón de Dios, es el carácter de un Dios santo. La Biblia entonces enseña, volvamos por favor a Romanos capítulo 3, la Biblia enseña que no hay justo ni aun uno delante de la ley de Dios. Que no hay ni siquiera uno que entienda, no hay gente que busque a Dios en forma 100% pura y en forma 100% santa. En otras palabras, la Biblia enseña, y lo voy a decir simplemente, que todos somos malos delante del carácter santo de Dios. Todos somos pecadores delante del santo y justo carácter de Dios. Y eso porque hay pecado en el corazón de todos nosotros. De hecho, por eso estamos acá. Nadie viene acá pensando que yo soy tan perfecto que voy a la iglesia para que vean mi perfección. Yo voy a la iglesia porque necesito a Dios. Y si esa no es su razón para venir acá, le digo al tiro que la Biblia lo va a quebrantar el día de hoy. En otras palabras, es un error que nosotros nos sintamos menos pecadores que los líderes judíos de ese momento. Y está la tentación de cuando leemos el pasaje decimos, oye, pero que son brutos. ¿Cómo crucifican al rey? Y la Biblia nos enseña que somos todos pecadores. Y que es un error pensar que Cristo en la cruz está sufriendo más por los delincuentes de la cárcel que por nosotros mismos que no estamos en la cárcel. Todos somos pecadores y de alguna manera el rechazo de Cristo como Rey es general. Todos, presta atención, todos llevamos a Cristo a la cruz. El Rey está cargando la cruz por mi pecado, por su pecado, por nuestro pecado. Y realmente pregunto, ¿qué grado de entendimiento tenemos de nuestro pecado? ¿Por qué en las iglesias nos damos el tiempo, las iglesias bíblicas, nos damos el tiempo de hablar de nuestro pecado? ¿Se ha dado cuenta que es como extraño un poco? Como venimos a la reunión, de repente como a gozarnos, pero siempre nos damos un tiempo para recordar que somos pecadores. De repente pareciera como contradictorio, ¿cierto? Mejor que de acá demos solamente mensajes, ánimo, somos todos campeones. Pero la Biblia nos enseña que el primer paso es entender que somos pecadores. Entonces pregunto, ¿qué grado de entendimiento tenemos acerca de nuestro pecado?
¿Sabe qué, hermano? Quiero que preste mucha atención. La Biblia enseña que el ser humano, a causa del pecado, tiene una tendencia natural a oponerse a Dios. Una tendencia natural a oponerse a Dios. Y ¿sabe qué? No hablemos mejor de los seres humanos como si fueran otros. Nosotros poseemos una tendencia natural a oponernos no solo a la existencia de Dios, sino a la autoridad de Dios. Porque todos queremos ser nuestros propios dioses, ¿o no? Tener el control y el trono de nuestra vida. Y nos tendemos a oponer a la autoridad de Dios. Eso es producto del pecado. ¿Y sabe qué? Aún más, somos pecadores totalmente profesionales, expertos. Y a veces maquillamos esa tendencia a oponernos a Dios. Y le quiero dar 2 ejemplos. Primer ejemplo. Yo no sé si a usted le ha pasado que ha conversado con alguna persona que dice ser atea. Sí, a alguno le ha pasado, ¿cierto? Soy ateo, yo no creo en Dios. ¿Sabe qué? Hay muchos ateos que en realidad lo que hacen es maquillar y ocultar no el hecho de que no crean que Dios exista. Lo que maquillan es el hecho de que no quieren que Dios exista. Detrás de esa frase, no, yo no creo en Dios, está, no me conviene creer en Dios. Porque si yo acepto que existe un Dios que nos hizo, entonces tengo que darle toda la gloria a Él. Porque no es producto de mi fuerza, de mi inteligencia, que soy lo que soy, sino de Dios, que nos provee de todo lo que tenemos. ¿Se da cuenta cómo somos tan expertos en el pecado? Que maquillamos nuestro ateísmo, nuestra lógica de no querer a Dios y decimos, no, es que no estoy convencido de que Dios exista. Y como dice la palabra de Dios, los cielos cuentan la gloria de Dios. Es cuestión de mirar nomás. Le voy a poner otro ejemplo. Y aquí algunos se van a sentir bien aludidos. Quizás los que fueron medios maldadosos en el colegio. Escuché esto de una persona y me hizo mucho sentido. ¿Se acuerda usted cuando estaba en el colegio y tenía a lo mejor ese inspector que era así rígido, estricto, medio pesado? Al principio probablemente uno era rebelde, ¿cierto? Porque uno quería, no sé, salir a jugar en vez de estar en clase, y uno era rebelde, en forma activa y explícita. Y obviamente el inspector te retaba, te ponía condicional, te llevaba a la inspectoría, te llamaba al apoderado. ¿A alguien le pasó eso alguna vez? Dicen que algunos que son más inteligentes se dieron cuenta de que esa no era la mejor estrategia y dijeron, mejor voy a hacerle caso al inspector, me lo voy a ganar. No sé quién hizo eso. Y claro, ¿cómo le decimos nosotros a eso en chileno? Ahí para que nos entienda nuestro amigo venezolano, las mosquitas muertas. No sé si lo conocen ese dicho, la mosquita muerta. Me hago el bueno, pero en realidad por dentro aborrezco a ese inspector. Lo odio. Pero cuando él está ahí, no, yo estoy peinadito para caerle bien. ¿Sabe qué? Detrás de ese ejemplo tan chistoso, yo creo que podemos explicar cómo funciona el hombre pecador. Algunos son abiertamente rebeldes ante Dios. Te odio, Dios, no quiero que exista, yo soy el Dios de mi vida. Pero hay otros que se hacen los mosquitas muertas. Hay algunos que por fuera se hacen los buenos delante de Dios. No es que yo voy a la iglesia, yo oro igual, yo hago tal o cual cosa. Yo doy plata a las fundaciones y me hago la mosquita muerta. Pero por dentro, yo no quiero a Dios. Yo aborrezco a Dios, porque yo quiero ser el rey de mi propia vida. Todos, hermanos, según la Biblia, somos opositores de Dios. Tenemos la tendencia a rechazar la autoridad de Dios. E incluso a veces somos muy hipócritas, porque a algunas cosas le damos el control. Por ejemplo, Señor, no tengo pega, toma el control. Pero de la otra área, yo tengo el control. O peor aún, cuando tengo la pega que yo quería, gracias Señor, hasta ahí llega tu labor. Ahora yo la llevo. Más hipócrita todavía. Ese es el pecado, hermano. ¿Se da cuenta que entender el pecado nos ayuda a valorar mejor el sacrificio de este rey? Por eso nos damos siempre un tiempo. Y la iglesia no es para sobarnos el lomo. La iglesia es para conocernos realmente cómo somos. Pecadores que Dios nos ha salvado.
Y gloria a Dios por eso, ¿cierto? Entonces, esto es lo primero que nos revela la cruz de Cristo. Esto es lo primero que nos revela el Rey crucificado. ¿Qué cosa? Que Él está ahí porque somos pecadores, opositores de Dios. Entonces, conclusión, el Rey crucificado representa la humanidad rechazando al Creador. Lo podemos entender, ¿cierto? Avancemos. Segundo punto. El Rey crucificado, ponga atención los que están anotando, el Rey crucificado representa un lugar, mire qué paradójico, donde confluye la misericordia de Dios y la justicia de Dios. El Rey crucificado representa un lugar donde confluye, donde se junta la misericordia de Dios y la justicia de Dios. Vamos por favor a Marcos ahora. Leímos el relato de Juan, leamos el relato de Marcos ahora. Marcos capítulo 15. Marcos capítulo 15, versículo 29 en adelante. Vamos a ver cómo la misericordia de Dios y la justicia de Dios, que pareciera que son dos cosas que difícilmente se encuentran, en la cruz se encuentran. Miren, Marcos 15, 19. ¿19 dije? No, era Marcos 15, 21. 21 dice. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. ¿Se da cuenta que es el mismo relato? Estamos en paralelo. Ahora pasemos al versículo 29. Cristo crucificado, mire lo que dice. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, bah, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. Versículo 31. De esta manera, también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas, mira, a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Versículo 32. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos si creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Mira el versículo 33. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el 34. Y a la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Quiero que se imagine por un momento, esto es difícil de imaginar, pero trate de hacerlo. Quizás cerrando sus ojos usted se imagina a la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, poniéndose de acuerdo en este plan maravilloso de salvación. Y en este consejo de la Trinidad se toma la decisión de decir, vamos a perdonar a los pecadores, los vamos a salvar de sus pecados. Pero para eso, la justicia de Dios sobre el pecado de la humanidad tiene que recaer sobre alguien. Y ahí es donde aparece el Hijo y dice, yo voy. ¿Sabe que esto es muy interesante? Porque los seres humanos fuimos creados a la imagen de Dios y aún estando caídos en pecado, tenemos ciertos atributos de Dios que compartimos. Por ejemplo, todavía nos queda algo de como esa sensación de justicia. Y cuando estamos viendo la tele y vemos que una persona violó a una niña y la asesinó, uno dice, ¡ay, ojalá que pague! ¿Sí o no? Sed de justicia, algo que está diseñado por Dios en nosotros. Usted sabe que nuestra justicia es muy imperfecta. Todos lo sabemos. Pero la justicia de Dios es perfecta. Y la justicia de Dios no solo es perfecta, es implacable. Pregunto, ¿dejará Dios el pecado de la humanidad sin castigo? ¿Dejará Dios el pecado de la humanidad sin juicio? ¿Pasará Dios por alto simplemente los pecados de la humanidad? ¿Fue eso lo que pasó en la cruz? Dios pasando por alto así como lo hacemos nosotros, ya le echamos tierra. Pasó, nadie diga nada. ¿Usted cree que Dios funciona así?
que Dios, perfecto en justicia, pasa por alto los pecados de la humanidad sin darle a ese pecado un castigo merecido? Dios no hace eso. Dios es implacable. Mire el versículo 34. Ahora por fin le vamos a dar un entendimiento profundo a este versículo. Dice, y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Sabe lo que está pasando ahí? En la cruz, sobre Cristo, está recayendo la implacable justicia de Dios. Cristo está pagando totalmente una deuda que no es de Él, es nuestra. Estar lejos de Dios, lejos de toda bondad del Padre, es el castigo que todos merecemos por nuestros pecados. Pero en la cruz, Cristo lo está cargando. Y por eso, Cristo realmente sufrió en la cruz. Porque en la cruz, Cristo cargó con la deuda que es nuestra. ¿Y por qué digo que acá hay misericordia y justicia? Hay misericordia en la cruz porque nosotros, los pecadores, tenemos la posibilidad de ser salvos. Amén. Misericordia de Dios. Pero hay justicia porque nuestro pecado está recibiendo un castigo en Cristo. En la cruz hay misericordia, pero también hay justicia. Lo glorioso, hermanos, está que por la fe sucede un glorioso intercambio. Un glorioso intercambio. ¿Saben qué consiste este intercambio? Leamos 2 Corintios. Capítulo 5. Y le voy a pedir a un hermano, Gonzalo Valencia, por favor, que tiene voz de trueno, que puedas leer 2 Corintios 5, versículo 21. ¿Se da cuenta del intercambio que ocurre en la cruz? ¿Se da cuenta? Hay misericordia por cuanto tenemos la posibilidad de ser salvos, pero hay justicia de Dios por cuanto Cristo está pagando. Pero por la fe, nosotros podemos recibir la justicia de Cristo. Y Cristo recibe nuestro castigo. Un glorioso intercambio que sucede en la cruz del Calvario. Glorioso, ¿cierto? Gloria a Dios por eso. Avancemos. Tercer elemento, tercer significado. Ya vimos que el rey crucificado representa a la humanidad rechazando al Creador. Luego vimos que el rey crucificado nos muestra un lugar donde confluye la misericordia de Dios, pero también la justicia de Dios. Tercero, ponga atención lo que están escribiendo. El rey crucificado permite, mire lo paradójico que permite, que nuestro pecado sea perdonado. El rey crucificado permite que nuestro pecado sea perdonado. Vamos ahora al relato de Lucas capítulo 23. Qué bonito, estamos viendo el relato de la crucifixión, pero visto por lo menos de 3 perspectivas. Lucas capítulo 23. ¿Ya? Lucas 23, versículo 33. Estamos en la crucifixión. Miren lo que dice la palabra, verso 33. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, mismo relato, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. ¿Y qué dijo Jesús? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Yo sé, mis hermanos, que es muy fácil cuando pensamos en la cruz, pensamos en el Calvario, porque se dan cuenta que las iglesias siempre tienen una cruz, es como que recuerdan que eso es central para nosotros como cristianos. No significa que uno toca la cruz y pasa algo, no tiene una connotación mística, es un recordatorio. Pero cuando pensamos en la cruz, normalmente pensamos en un elemento de tortura, de sufrimiento físico, de sangre, de dolor. ¿Sí o no? Inmediatamente. Y Mel Gibson hizo una película bastante interesante sobre la pasión de Cristo, pero que nos lleva siempre a pensar en el dolor de esa tortura, de ser crucificado, manos, pies,
desangrarse, llegar a un shock, que después uno no puede respirar, que se muere de hambre, se deshidrata, y al final es una muerte tremendamente agobiante. Pero ¿sabe que en la cruz sucedió una escena que es mucho más agobiante que el dolor físico? Y eso es algo que quiero que entendamos. Y para eso voy a pedir a 4 personas que puedan buscar un texto cada uno. Le voy a pedir... ¿No se está escuchando la grabación? ¿Quieren que use un micrófono? Ok. Mateo capítulo 26, igual quiero que los busquen, que necesito varias lecturas simultáneas. Melissa, ¿puede buscar por favor Mateo 26, versículo 38 y 39? Le voy a pedir a mi hermano Felipe, Pipo, que busque Salmos capítulo 11, versículos 5 y 6, por favor. Le voy a pedir a mi hermano Claudio Campos, allá atrás, si puede buscar Apocalipsis 14, versículos 9 y 10. Y finalmente, alguien de acá, le voy a pedir a mi hermano Luis Marraza que busque Isaías 53, el versículo 11. Entonces quiero que entendamos qué es ese agobio que realmente sucedió en la cruz del Calvario. Vamos a leer entonces Mateo capítulo 26, versículo 38. Aquí está el otro relato de la crucifixión. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Se dan cuenta que en este pasaje el Señor Jesucristo, antes de ser crucificado, dice: voy a beber una copa? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa la copa que Cristo va a beber? Hermano Felipe, por favor. Salmos 11, versículos 5 y 6. ¿Se da cuenta en el Salmo cómo se describe el castigo de los pecadores? Como un cáliz. ¿Qué significa cáliz? Copa. Miren lo que dice Apocalipsis. Obviamente está en el contexto de una profecía, pero miren lo que nos aporta esos versículos. Apocalipsis 14, 9 y 10. ¿Qué significa la copa normalmente para el pueblo judío? ¿Qué entendía? ¿A qué se asociaba la copa? Este versículo no puede ser más explícito. ¿Qué era lo que Cristo iba a beber en la cruz? La ira de Dios. ¿Y qué es la ira de Dios? La respuesta santa y justa de un Dios que es totalmente puro ante el pecado de la humanidad. Ese es el verdadero agobio de la cruz. Jesucristo bebiendo la ira de Dios, que era una ira que estaba predeterminada para nosotros los pecadores. Y miren el resultado de esto. ¿Cuál es el resultado de Cristo bebiendo esa copa de ira de su Padre en la cruz? ¿Qué dice Isaías capítulo 53, versículo 11, hermano Luis? Me encanta este versículo, porque nos enseña que Cristo en la cruz, diciendo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Perdónales sus pecados porque no saben lo que hacen. El Padre ve el sacrificio del Hijo y su alma queda satisfecha. Su ira queda satisfecha. Y por lo tanto, para nosotros, los hijos de Dios, por la fe, no hay más ira de Dios.
sino misericordia de Dios, amor de Dios para nosotros. Ya no más castigo por nuestro pecado, porque ese castigo recayó en Cristo Jesús. Entonces, ¿cuál es el verdadero agobio y sufrimiento de la cruz? ¿Desangrarse? Sin duda que debe haber sido terrible. El verdadero agobio, lo que tenía Cristo agobiado en Getsemaní, como leía nuestra hermana ahí, es la copa de ira que Cristo iba a hacer recaer sobre sí mismo. Lo hermoso de todo es que en el seno de la Trinidad ellos ya lo tenían completamente planificado. El Hijo iba a dar su vida por nosotros pecadores y por eso el Rey crucificado permite que nuestros pecados sean perdonados. Amén. Finalizamos, hermano, con la última implicancia. El tiempo es poco para hablar de lo que significa la cruz. Cuarta y última implicancia o cuarto significado. El Rey crucificado es, paradójicamente, la esencia del mensaje de salvación. El Rey crucificado es la esencia del mensaje de salvación. Y para eso quiero que vayamos a un último texto, en 1 Corintios capítulo 1. 1 Corintios capítulo 1. Con esto vamos a finalizar. Versículo 18. Capítulo 1, versículo 18. Dice así. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Paradójico. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Miren el versículo 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Hermanos, la cruz es el arma de la predicación. Si hay predicación sin cruz, no hay poder para salvación. Porque el poder de la salvación está en la cruz, en lo que significa la cruz de Cristo, el rechazo de la humanidad hacia el Creador, la posibilidad de recibir misericordia cuando Cristo recibe la justicia de Dios. Y finalmente, la posibilidad de que nuestros pecados sean perdonados. Por eso la cruz es la esencia del mensaje de salvación. El mundo, hermanos, tiene que conocer estas verdades que representan la cruz de Cristo. Si nosotros queremos que alguien conozca al Señor, tenemos que hablarle de la cruz. Yo sé que la gente usa la cruz como símbolo, que la usa como pulsera, que la usa como rosario, que las tiene colgando en los vidrios de los autos. Pero la gente no sabe que esa cruz es la más grande vergüenza para nosotros, porque nosotros debimos haber estado ahí. Sin embargo, Cristo estuvo ahí. Por amor a nosotros, recibió toda la ira de Dios para que nosotros podamos recibir toda la misericordia del Señor. ¿Sabe qué es lo mejor de todo esto? Y con esto terminamos el sermón, es que ¿por qué Dios hace un plan de esta manera? ¿Sabe por qué? Porque Él se quiere llevar toda la gloria. Que no queda gloria para nosotros. No somos nosotros los que decimos, es que yo le ayudé un poquito al Señor, es que yo decidí, es que yo fui el que se esforzó por ser un buen hijo de Dios. No, sin duda tenemos que esforzarnos, pero nos esforzamos sobre el colchón de la misericordia de Dios. Nos esforzamos sobre el colchón de la soberanía de Dios. Y mire lo que dice el versículo 31, 1 Corintios 1:31. ¿Cuál es el objetivo? ¿Para qué? Como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. ¿Quiere hoy día gloriarse, hermano? ¿Quiere estar gozoso? Bueno, gloríese en el Señor. ¿Les parece si oramos y terminamos? Señor amado, te quiero dar las gracias, porque en realidad el tiempo es tan poco para hablar de lo que significa la cruz.
Pero por lo menos a través de tu palabra entendemos que la cruz no es un símbolo que nos trae buena suerte, no es un amuleto. La cruz es ese recordatorio de lo que Cristo vino a hacer a este mundo, para que tú te lleves la gloria, mientras nosotros, viles, necios y menospreciados pecadores, como dice tu palabra, que no te buscaban, que no te querían y que se oponían a tu existencia y a tu autoridad, hoy podamos recibir tu misericordia, tu amor y ese regalo maravilloso de ser tus hijos y de disfrutar el ser tus hijos para siempre. Porque ya no hay más ira para nosotros. Gracias, Señor, por eso. Solamente hay amor. Sin duda que nos disciplinas, que nos enseñas, que muchas veces nos pones a prueba para que aprendamos diferentes cosas en esta vida. Pero no es por ira, es por amor. Porque gracias a Cristo somos receptores de tu amor y de tu misericordia. Gracias por eso. Tu amor ha sido derramado en la cruz por nosotros. Pero entendemos que para eso Cristo tuvo que sufrir. Y ese sufrimiento fue más allá de sufrimiento físico. Fue un agobio espiritual de cargar toda tu ira que estaba destinada para nosotros. Gracias, Padre, por ese glorioso intercambio que sucede en la cruz del Calvario, por la fe. Muchas gracias, Señor. Te alabamos por eso. Y como dice tu palabra, para que nadie se jacte en tu presencia. ¿De qué podemos jactarnos, Señor, si tú lo has hecho todo por nosotros? Así que, si alguien se gloría el día de hoy, nos gloriamos en ti. Te alabamos, Señor, te agradecemos y pedimos que estas verdades sean un tesoro en nuestras vidas y sean realmente el arma de predicación cuando compartamos el Evangelio. La cruz de Cristo. Ese es el mensaje que tiene poder. ¿Locura? Sí. Bien paradójico que el rey haya tenido que ser crucificado. Pero así fue tu plan y te honramos por eso, Señor. Te agradecemos y pedimos todo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermano.